Bueno, ahora vamos a empezar entonces. Vale. Muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que comenzamos hoy, que hemos denominado Hablemos del Medioevo. La intención es acercar a un público amplio, no solo el público académico, un periodo especialmente rico como la Edad Media, pero que tuvo una visibilidad menor que otros periodos de la historia, especialmente de la historia de la cultura. Para comenzar el ciclo tenemos el grato honor de contar con la doctora Susana Violante. Para hablar un poco de Susana, yo voy a hacer un comentario de un breve currículum y lo voy a leer para evitar algún tipo de error. Susana Violante es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Es profesora titular regular de Filosofía Medieval en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es directora del Grupo de Investigación Dicaion-Estieme de la Universidad de Mar del Plata. Es coordinadora nacional de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, miembro activo de SOFIME, Sociedad de Filosofía Medieval, miembro de la SIEMP, Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale. Dicta seminarios y conferencias en universidades nacionales y extranjeras. Es directora y evaluadora de tesis doctorales, evaluadora en revistas especializadas. Ha publicado 3 libros, cuantiosos capítulos y coordinado varios libros. Posee más de 100 artículos en revistas especializadas, indexadas en Argentina y en el exterior. Reitero, es un gran honor comenzar este ciclo con la presencia de Susana Violante. Agrego además que es una persona encantadora y sumamente generosa. Así que a mí no me queda nada más que darle la bienvenida a Susana y cederle la palabra. Adelante, Susana. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y quiero, agradecer, además de Adriana, a María Laura Montemurro, Eleonora Cucci, José Galati y Rocío Relancio, que han organizado estos encuentros. Quería comentarles que el tema que voy a presentar lo vengo trabajando desde hace unos años, cuando comenzamos con un seminario de filosofía medieval en la universidad sobre mujeres medievales en el arte. Entonces, gracias, a ese seminario y a las personas que me han acompañado en él, desde los colegas y sobre todo los estudiantes, Nicolás, Marian, Ernesto, Libertad, Daniel, Karina y muchas personas, y sobre todo hemos estado trabajando estos temas con la licenciada Carolina Durán y también con Ricardo da Costa, que es el director de la revista Mirabilia. Gracias a él se hicieron unas jornadas en el año 2018, allí nos conocimos con Adriana, un placer absoluto, y allí pueden encontrar en el número 28 del año 2019 los trabajos sobre filosofía, arte y literatura, y música, etc. Así que un agradecimiento para todas estas personas que me han impulsado en esta tarea y que yo también
las he impulsado a ellos a través del seminario y muchos de estos intercambios los van a ver hoy en esta presentación que voy a hacer. Quería comentar también que la presentación va a constar de 3 partes. Una primera parte acerca de las mujeres de la tardoantigüedad. Luego voy a hablar de una crítica a la historia del arte en relación con el Renacimiento, para culminar en la presentación de las mujeres ilustradoras y pintoras. No voy, porque si no, no terminaríamos nunca, sería muy extenso, así que no voy a presentar ni cantigas, ni frisos, ni capiteles, ni canecillos, ni las sillas del coro, o la imaginería demoníaca. Eso, el arte árabe, musulmán y judío quedarán, si se pudiera, para otra presentación o para otras presentaciones que realizaremos. Aquí lo que me interesa es, como dice el título, restituir las voces silenciadas en un periodo, como adelantó Adriana, bastante complejo, que muchas personas ya lo conocerán y otras personas no. Así que pensando en eso es que armé el PowerPoint que voy a compartir con todos ustedes. Así que muchísimas gracias y bueno, comenzaremos con ello. A ver si me sale bien lo de compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bien, entonces, no puedo ampliar la imagen. Ah, ahí está, perfecto. Entonces, esto que les comentaba, tratando de restituir estas identidades a través del arte, con el punto de partida de tener en cuenta que toda ilustración ha de ser también en sí mismo un relato. Voy a iniciar tratando de dar voz e incorporar nuevos conceptos en la lectura argumentativa de aquellas pintoras, ilustradoras, dibujantes del periodo medieval que durante mucho tiempo han permanecido ocultas, impronunciadas, en la mayoría de los estudios dedicados al arte. No ignoramos ni silenciamos a muchos varones que también sufrieron olvido y tortura, pero la historia se dedica más, hasta ahora, a ellos que a ellas. Por eso les ofrecemos este espacio. Decidí iniciar la presentación con una ilustración. A ver, ahora sí, perdonen, pero me apareció un cartel que me tapaba las indicaciones, de una pintora, posiblemente la primera ilustradora del siglo IX, Ende, que ha ilustrado esta alfa, el inicio de un códice dentro de un beato, esta alfa iluminada, que para algunos historiadores del arte esto no conformaría una visión artística. Piensen que es una letra capital donde se da inicio precisamente al Apocalipsis. Por eso la letra alfa. Lamentablemente es una foto, la mayoría son fotos propias, se ha pixelado un poco, pero en esta letra capital, Ende ha intentado expresar lo que se va a comentar a continuación. Perdón, ¿sí? No cambiaste el slide, no se ve. Claro. ¿Cómo?
no se ve el alfa, el slide no está cambiado. Quedó la primera. A ver ahora. Gracias, Daniel. ¿Ahora se ve? Después te vamos a avisar. No, todavía no. Creo que porque está en pantalla completa, ¿no? ¿Estás viendo? No. Fíjate con las teclas que dice subir o bajar. Ah, ahí está. Ahí se está moviendo. Ahora sí, Sí, pero... estamos en la tercera. La anterior. Con las Por teclas de eso. subir y bajar lo manejas. Perfecto. A ver, entonces, Ahí está, perfecto. Ahí Se sí. ve perfecto. lo que quería era poner la pantalla completa, disculpen. Bueno, No, empezamos un poco. te vamos a avisar justo ahora. Sí, perfecto. Pero no se ve la presentación entera, se ve con el recuadro del PowerPoint. ¿Y ahora se ve el alfa? El alfa se ve El bien. alfa sí. Fíjate en la ¿Se ve? parte superior donde tengas maximizar. Sí, ahí lo maximicé. A ver, ¿ahora se ve pantalla completa o no? No, hasta ahora no. ¿No? A veces PowerPoint hace eso igual. Sí, bueno, es decir, Bueno, sí. ¿Lo vemos así entonces? Sí. Se ve bien. Lo que pasa es que ahí se ve ahora. Sí, se ve. Sí se ve. Bien, lo que pasa es que yo quería mostrar la imagen completa y eso aparecía en la pantalla. No me deja. Bueno, se pierden detalles. Si lo paso a pantalla completa, ¿se ve o no? A ver. ¿Ahora? Discúlpame, No. Susana, presentación de diapositivas. Desde el inicio. Desde Claro. el inicio. Bien. Pone primero presentación de diapositivas y después desde el inicio. Apretá primero presentación de diapositivas. Sí. Perdonen. No, por nada. Ahí está. Y ahora, Ahí, desde el en la principio. parte superior, la primera desde el inicio. Ahora sí. A ver, ahora. Queda igual. Da igual, pero no importa. Pasar Ahí. al Ahí. alfa y lo vemos Ahí así. pasó o no. No, Susana, pero se ve bien igual. Se ve bien, así que En seguí pantalla completa, ahí está. Lo dejo así entonces. Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno. Lo dejo así entonces. Perfecto. Lo que pasa es que se pierde un trocito, se pierde un trozo del final, por eso quería mostrar. Bueno, esto que estaba comentando, que en este caso suele suceder que para algunos comentaristas acerca de historia del arte, esto no formaría parte de una expresión artística, e inclusive en algunos casos, no en esta ilustración precisamente, pero en algunas otras se hace el comentario de que la ilustración es muy infantil o cosas por el estilo. Es por ello que yo considero que este proceso que es importante revisar las diferencias dentro del proceso entre antigüedad, Edad Media, Renacimiento, porque en ese proceso justamente se va a hacer una ejecución estético, ético-política de la conciencia colectiva actual sobre el arte y la mujer en Occidente. Estas mujeres que van a expresarse a través de distintas formas de las imágenes. También la imagen literaria, escrita, es una expresión de un relato de vida personal. No puedo... Ahora, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Entonces, yo en lo personal sospecho que muchas mujeres de la tradición espiritual femenina, de las que afortunadamente hoy poseemos variadas fuentes,
podrían ser inspiradoras de expresiones escritas, iluminaciones, pinturas, tallas, etc. Realizo esta relación, que a lo mejor no está, pero es llamativo, ¿por qué? Porque algunas de estas mujeres que voy a nombrar las vamos a encontrar, no a ellas, pero sí a sus relatos expresados en algunas iluminaciones. Para nombrar solo algunas, comenzaré con Egeria, que es la que aparece aquí, retratada entre comillas, del siglo IV, que relata sus viajes al Sinaí, a Arabia, a Jerusalén, el regreso a Constantinopla, expresa abiertamente sus deseos, sus emociones y su obra con una gran libertad. Pero, no, es que, disculpen, pero no puedo. También hay otras mujeres como Perpetua y Felicidad que sufrieron martirio en el siglo III, que han perdurado nombradas por Jerónimo de Estridón en su epistolario. También Eustoquia, su madre Paula o Demetria, valoradas por su amor a la lectura. Principia o Marcela de Roma, que se contraponen a cualquier tipo de esclavitud, destacando el valor otorgado a la libertad. En este caso, Marcela sufre tortura y muerte. Fabiola, en el siglo IV, funda y edifica un hospital en el año 390, al que algunos estudiosos consideran el primer hospital de Roma. En él se encarga de atender a los enfermos al modo en que en la actualidad se reconocería como medicina social. Paula de Roma, un nombre que no es muy reconocido, pero que la Iglesia ha canonizado como la santa patrona de las víctimas de abusos, adulterios o infidelidades, de las personas divorciadas y de los matrimonios difíciles. Melania la Mayor, siglo V, gran lectora de Orígenes, de Gregorio Nacianceno, de Basilio, tomó parte activa en ciertas polémicas eclesiásticas. Melania la Joven, su esposo fue amigo de Agustín. Esta situación nos permite cruzar historias. Y para concluir este breve relato, pensando en Macrina, hermana de Gregorio de Niza, que habló y relató su propia muerte. Estas mujeres, como comentábamos, no son demasiado conocidas, lamentablemente, y, por ejemplo, en filosofía... Susana, sí. Perdón que te interrumpa. Sí, me dice Rocío que tenés que... debajo, a la derecha de la pantalla, es decir, donde el finalizar de tu pantalla, sí. Dice a la derecha, tiene un zoom del documento. Si lo aleja, se va a ver lo que falta. El zoom está en la parte inferior. ¿Tenés notas, comentarios? Sí. A ver. Me dice exactamente, dice que corra la barrita un poco. Sí, es lo que estoy haciendo ahí. A ver, ahora. Al menos. Sí, si lo corres, ahora se ve más. Bien. Ay, Ana, perdón por la interrupción. No, y discúlpenme a mí, pero yo lo había preparado de un modo y resulta que, claro, al compartirlo pasan estas cosas. Bien. Entonces, lo que estaba comentando es que, a ver, hay que achicar un poquitín más. Estas mujeres llamadas amas del desierto, que son poco conocidas porque en la mayoría de los estudios y sobre todo los manuales, que, bueno, yo suelo no usar, no aparecen. Se habla así de la patrística, pero no se habla de la matrística. Fueron ellas en el mismo tiempo de los santos padres. Correlo un poquitito más hacia el menos, perdón. Perdón la interrupción.
No, a ver si podemos, por eso yo lo que quería era ponerlo en pantalla completa, Para que pero te digo no. lo que me dicen. Tiene que Sí, apretar, perfecto, tenés que apretar Alt, ya está. R y las flechitas. A ver ahora, ahí, Ahí ya se ve. perfecto. Yo no quería que se perdiera, Ahí está. Ahora sí. no quería que se perdieran las imágenes. Bueno, ahí, Sí, bien, sí. ¿listo? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, esto que estaba diciendo, que estas mujeres, amas del desierto, que pertenecen a un periodo llamado matrística, que es conjunto al de la patrística, eran mujeres que en este siglo tercero, cuarto y quinto sabían leer y escribir, han sido maestras, pero la jerarquización en las estructuras eclesiásticas determinó que los cargos fueran distribuidos exclusivamente por vía masculina, sobre todo el correspondiente obispo. De este modo se va cercenando su reconocimiento intelectual, aunque llevaron una vida ascética de ermitañas y anacoretas, conceptualizaron su existencia conforme el modo de vivir la cotidianeidad. De modo que pensamiento, palabra, vida y obra conformaron una unidad indisociable, con marcados efectos que en sus respectivas, con consecuencias en sus respectivas comunidades. El reconocimiento de sus experiencias y acompañamiento, ejerciendo como guías espirituales, permitió admirar su fortaleza y su vasta intelectualidad. En relación con esto, vamos a desarrollar rápidamente este conflicto en la historización del arte. Nosotros cuando historiamos, a mí me interesa bastante la cuestión historiográfica para ver cómo se van dando estas modificaciones, estos cambios, estos procesos en las personas que habitaron un determinado espacio-tiempo. Cuando hablamos de la Edad Media, es importante aclarar que no es un proceso lineal ni uniforme. No hay una Edad Media, como se suele decir por ahí. No es una edad oscura donde no pasó nada. Justamente el conflicto viene de la mano de tantos acontecimientos que en prácticamente más de 15 siglos que duró este periodo se fueron dando. O sea, tenemos muchas edades medias, no solo por el ámbito de lo religioso, porque convivieron personas musulmanas, cristianas, católicas, judías y los gentiles, sino también porque los lugares donde se han expresado generaron pensamientos divergentes. Por lo tanto, encontramos que en la mayoría de las cursadas, en muchas de ellas, y sobre todo por algunos libros que se siguen utilizando, donde se priorizan a determinados pensadores, dejando de lado a muchas pensadoras valiosas. De hecho, en mi tesis doctoral, yo trabajé sobre un monje benedictino muy particular que me permitió hablar de ateísmo en la Edad Media. Este monje, Otlo de San Emeramo, que es contemporáneo a Anselmo, no es nombrado en ningún manual, por ejemplo, pero sí se nombra o se habla de, en este caso, por ejemplo, Anselmo, ¿no? Entonces, es interesante el trabajo del investigador buscando aquellos nombres que han sido silenciados. ¿Por qué?
Porque generalmente, como siempre venimos escuchando los mismos nombres de las mismas personas, a través de la costumbre y el hábito, repetimos esos nombres y contenidos, con una pérdida de lo que he puesto entre comillas, de una virtud filosófica, porque el pensamiento filosófico radica en la duda de los estereotipos, en la duda de la autoridad pensante, abrirse a otras formas de pensamiento, atreverse a desobedecer en seguir lo que ya está estipulado. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, estamos en este mundo para indagar, contrastar, buscar otros pensamientos relevantes. Entonces, estaba viendo hace un tiempo ya una película de la cual tomé una frase, la película es Lion of Desert, o El León del Desierto, Omar al-Mukhtar. Es una película de 1980 dirigida por Mustafa Akkad. La película trata de la época de Mussolini, que Mussolini se dirige contra las tribus beduinas de Libia, porque considera que Libia, en la época del Imperio Romano, pertenecía al imperio. Y entonces decide enviar sus tropas para invadir Libia y conquistarla nuevamente. En una parte de la película, los beduinos musulmanes toman prisionero dicen, basada en hechos reales, toma prisionero a un soldado italiano. Entonces, uno de los beduinos le dice a Omar que hay que matarlo. Y Omar le pregunta, ¿por qué lo vamos a matar? El beduino le dice, porque ellos matan a nuestros prisioneros. Y Omar le responde, pero ellos no son nuestros maestros. Esta frase me resultó de gran interés porque justamente considero yo que ilustra ciertas actitudes que tenemos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Esa frase va sobre todo contra la ley del talión. La ley del talión muy aplicada en nuestros días. Me hiciste esto, te devuelvo con lo mismo. Y en este nivel de pensamiento y de introducirnos en estas cuestiones que también hacen al arte, como es, por ejemplo, una imagen, una película, un gesto, nos tenemos que preguntar quiénes son nuestros maestros, a quiénes les otorgamos esa autoridad pensante. Y considero que a partir de esta pregunta podemos realizar ese análisis y ese cuestionamiento del criterio de verdad otorgado a través o a partir de algunos estudios, no de todos, sobre el Renacimiento, que se extiende estos estudios a prácticamente toda expresión artística. Por eso, perdón. Pero la hacía como perdidas. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Por eso decía que al cuestionar estos criterios de verdad, intentamos huir de lugares comunes para lograr comprender qué es lo que se entiende por belleza. ¿Quiénes son los maestros y maestras de belleza? En este caso son más varones. Y cómo este concepto se ha ido modificando en relación al espacio geográfico, los periodos de tiempo y aquello que los diferentes centros de poder han instituido como tal. Es una tarea sumamente compleja, porque ¿cómo definir aquello que genera la tensión estética? ¿Quién nos dice qué es lo bello y qué es lo feo?
hay una tensión interna que nos impulsa a decir, qué lindo, qué feo, pero esa tensión está atravesada por todo un discurso que nos hace distinguir como tal lo bello y lo feo. Solemos hablar de belleza, de arte, utilizando esos elementos conceptuales que tienen su base en esas nociones emanadas en el periodo histórico conocido como Renacimiento. Nos ha costado muchísimo tratar de modificar esa mirada. Los medievales están más cerca de los conceptos expresados en la antigüedad grecolatina. Y es importante entonces reconocer que no han querido continuar, aparentemente, por ese camino perspectivístico, sino que fueron expresando otro modo de jerarquizar. Una de las cuestiones que a mí me lleva a analizar esto es el comentario que encuentro en una historia del arte donde dice, en el medioevo no hubo perspectiva. Y eso es lo que intento mostrar, que en el medioevo sí hubo perspectiva, porque si yo digo esto en relación con las imágenes medievales, sobre todo también del románico, entonces tengo que negar ciertas cuestiones del arte contemporáneo, sobre todo del surgido en el siglo XX. El Renacimiento no está y está en el medioevo. Es un cambio que se va dando, voy a mostrar después al final una imagen para donde ahí se vislumbra el cambio en el modo de acceder al arte. Es el Renacimiento que decide copiar y volver a la antigüedad griega en una acción que indica una perspectiva filosófica de rechazo a lo más cercano, volver a aquello que se consideraba de un mayor valor, que lleva consigo una perspectiva teológica y que impulsa a su vez a una perspectiva artística también diferente. Entonces, por un lado, cuestionamos este criterio de verdad otorgado desde el Renacimiento para reconstruirlo, no negarlo ni quitarlo, sino reconstruirlo a partir de la modificación de ese concepto de belleza que también va caminando, se va modificando, va andando, y de arte expresado en el arte románico, en su expresión de una divinidad humanizada. ¿Por qué decimos que es el románico una divinidad humanizada? Precisamente porque empiezan a aparecer esas figuras de personas divinas. Lamentablemente se continúa sosteniendo, como decíamos recién, en muchos estudios de historia del arte, que fue durante el Renacimiento que la perspectiva reconocidamente y aceptada, que fuera impuesta por Filippo Brunelleschi, tuvo una importantísima misión de humanizar el arte, que en épocas anteriores solamente se había dedicado a venerar a Dios. Bien, trataremos de mostrar que esto no fue así, que en esas épocas anteriores sí se veneraba a Dios, no podemos decir que no, pero que también hubo mucha expresión de la vida cotidiana, de las situaciones cotidianas llevadas a cabo por varones y mujeres. Aquí, espero que se vea bien, puse, bueno, la firma de Hildegarda de Bingen. Vamos a ver ahora por qué. Cuando se menciona la vuelta al arte y a la perspectiva griega, suele omitirse en la mayoría de esos estudios cuál fue el magnífico ejercicio artístico que llevaron a cabo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci
y otros más en su entre comillas, descubrimiento del arte griego. Y estos grandes artistas pasaron a ser padres de una aparición que realizaron solo en parte. Por eso decíamos que se copia el arte griego, saltando el arte medieval. Pensemos en el hombre de Vitruvio y en Hildegarda von Bingen. Hildegarda, siglo XI-XII. Vitruvio, arquitecto romano del siglo -1 o 1 antes de Cristo. Fue Vitruvio quien fijó ciertas proporciones matemáticas para definir al hombre perfecto. Pero ese dato suele obviarse e instalarlo en el siglo XV en Leonardo da Vinci. Esta imagen es muy importante, no sé si se ve con claridad, pero allí tenemos al hombre de Vitruvio, dibujado a partir de la explicación dada por Vitruvio por Leonardo da Vinci. Sin embargo, se le adjudica a Leonardo, y esto es lo que se hace valer en muchos casos como perspectiva. A la derecha vemos la imagen del hombre dibujada por Hildegarda. Buscando hace un tiempo ya, me encuentro en esa página Computer Hoy que sostiene que el cuerpo humano pueda representarse a través de proporciones matemáticas, simboliza el fin del oscurantismo y el triunfo de la ciencia sobre las supersticiones e incluso sobre la religión. O sea que cuando habla del hombre de Vitruvio, dice esto. Y esto, sinceramente, me dejó pensando bastante. Porque si nosotros somos capaces, podemos ir comparando, en el Liber Divinorum Operum 1-2 de Hildegarda, leemos la explicación que ella nos da de su segunda visión, mostrando cómo el orden de la creación está subordinado a la humanidad. Porque, dice Hildegarda, todo lo que emana de Dios, de su sabiduría, brilla en el hombre. Entonces vamos a ver la explicación que Hildegarda nos da y que ella dibujó esto. Y aquí está la firma de Hildegarda. Dice, la imagen de la rueda, y acá también tenemos un círculo. Bien, la imagen de la rueda muestra la disposición circular y la correcta proporción de los elementos, pero ninguna de las dos imágenes del universo se asimila por completo a la figura del mundo. ¿Por qué esta imagen del universo y la otra, que es la que tiene ella, que es la imagen viva? Esta es una imagen plana en una hoja, en la que ella tiene es la otra, pero ninguna se asimila por completo a la figura del mundo, ya que la imagen del mundo es entera, dice Hildegarda, redonda y giratoria. Bueno, esto también llama la atención, ¿no? O sea, ya no solo Hildegarda, mucho antes que ella ya se sabía de la esfericidad de la Tierra, obviamente. Y imitaría su forma en todas sus partes, si tuviera esa esfera. La figura del hombre en una y otra imagen, ocupaba el centro, la cabeza en lo alto, los pies tocaban la esfera,
Los pies tocaban la esfera, de aire denso, blanco y luminoso. Los brazos y dedos de ambas manos se extendían en forma de cruz en dirección a la circunferencia. La visión fue sacudida por soplos de un leopardo, un lobo, un león, un oso, un cangrejo, un ciervo, una serpiente y un cordero. En lo alto de la figura estaban los 7 planetas, 3 en el círculo de éter. Giraban en la misma dirección que las cabezas de los animales y que la figura del hombre. El círculo de fuego luminoso engloba 16 estrellas principales. Bien, así y todo, se insiste en que en este periodo no se conoce la perspectiva. En Leonardo, el hombre es el centro del universo. Esta significación surge por haberlo ubicado en un círculo y en un cuadrado. Se lo comprende como un símbolo de la simetría del cuerpo humano. Y Leonardo utilizó esas proporciones, las proporciones que le diera Vitruvio en el siglo -1, para dibujarlo. Entonces, considero que podríamos cuestionar por qué damos la espalda a muchos siglos y cuestiones de nuestra propia cultura, más allá, porque esto no tiene que ver con una adhesión o negación de una cuestión religiosa. Sin embargo, insistimos en erróneas afirmaciones. Se dice aquí que gracias a estas proporciones matemáticas ilustradas por Leonardo da Vinci, simbolizan el fin del oscurantismo y el triunfo de la ciencia, sobre las supersticiones e incluso sobre la religión. Ahora bien, pensemos un poco. ¿Leonardo era o no era religioso? Leonardo no fue quien realizó obras como la Anunciación, las Madonas y el Niño, Jesús, Cristo, mártires, vírgenes, y pareciera que cuando se habla de él se olvida que pintó la Última Cena. Precisamente es en estas obras que encontramos, dicho con total ironía, como se menciona en este nefasto artículo, en esas obras encontramos el fin del oscurantismo, el triunfo sobre la religión. Ahora bien, bueno, aquí vemos otras figuras de Hildegarda que expresan también la creación del mundo, el éter, las estrellas fijas, una forma de himen con un sol, con la luna, con un centro que muchos relacionan, como dije recién, con una vagina del cual va a nacer ese mundo. Luego tenemos la imagen de un mundo ya formado con personas que se alcanzan a ver, realizan diferentes actividades, siempre, vamos a ver dentro de un momento, rodeado del agua y de este fuego, o como veíamos en la imagen anterior, Dios, Cristo, hombre, y este Cristo rodeando con sus manos, no sé si se llega a ver con claridad, todo el orbe, por eso es circular. Y otra imagen donde este es el sol, la iluminación absoluta del Dios. Cuando relacionamos las imágenes anteriores de la concepción del hombre en Hildegarda y la expresión del hombre de Vitruvio,
encontramos que nada surge de la nada. Hay algo en los universos personales que nos permite encontrar argumentos similares en personajes diversos. La doctora Georgina Rabassó introduce su análisis a estas figuras del siguiente modo. Toda cosmología tiene una dimensión estética, la perfección de la figura del universo, su belleza, la armonía de las esferas o la simpatheia de los cuerpos celestes son ideas que reelaboraban habitualmente los discursos cosmológicos medievales. La observación de los fenómenos naturales, junto con la reflexión física y metafísica acerca del universo creado, se muestra en los textos y las imágenes de las pensadoras como una cosmovisión que enmarca sus respectivos ideales estéticos, teológicos, antropológicos y políticos. Y es así como, ignorando lo que en este caso una mujer como Hildegarda, médica visionaria, ha relatado un mundo en movimiento con el ser humano en el centro. Vamos reproduciendo entonces esos conceptos, sin investigación, sin dudas, sin replanteos, y ellos se van petrificando y transformando en verdades temporales absolutas. Las expresiones artísticas en todas las épocas poseen un discurso que indica cómo se veían estas mujeres y cómo se deseaba que las vieran. La ocultación de su inteligencia colabora en que continuemos hoy sin mencionarlas. Voy a pasar ahora entonces a la otra cuestión que tiene que ver con esta relación entre el románico y las expresiones pictóricas en el siglo XX. La perspectiva diferente con la que el medioevo se ha expresado. El arte griego clásico continúa estando presente, tanto en aquellos momentos, en el Renacimiento, como en la actualidad. Pero esta perspectiva diferente que nos ofrece el medioevo en el románico se ve negada. No la encontramos con ese mismo reconocimiento. También parece no interesar demasiado que se vea, aunque su superposición de planos cercanos y distantes, yo me he arriesgado a encontrarlos de un modo diferente, de un modo tal vez estilizado, en algunas obras de Picasso, Kandinsky, Magritte. Sé que esto puede parecer una locura, pero por eso comparto algunas imágenes. Y esto que empezó siendo una locura terminó teniendo una significación. Muchos de los que están compartiendo este momento me pueden decir, sí, pero son diferentes, nada que ver. El tema no tiene ninguna relación en un caso o en el otro. Bien, sin embargo, vamos a ver una breve relación. Esta obra de Magritte se llama El Hijo del Hombre. ¿Cómo están los planos? ¿Cómo están ubicadas las imágenes? El tema es, en apariencia, otro. ¿Por qué? Porque la época es otra. Aquí tenemos a un Cristo humanizado, que es un Cristo en majestad, que es el Cristo del románico, el Pantocrátor, no es un Cristo sufriente. Y aquí tiene un libro, y en esta mano, en esos dos deditos, nos está mostrando su doble naturaleza, la humana y la divina. Entonces, justamente en esta muestra humana de este hombre que está sentado, nos están hablando en un caso y en otro. Acá hay una negación de un rostro también. Esta manzana no es
supongo, no es gratuito que Magritte haya utilizado la manzana para cubrir el rostro. Entonces, si bien, como decíamos recién, el tema en apariencia es otro, porque la época es otra y las preocupaciones son otras, pero nos hablan de lo mismo. Nos están hablando del ser humano. La perspectiva, entonces, en tanto punto de vista, en tanto una mirada que jerarquiza aquello que quiere señalar. Y en esa jerarquía aparece lo ético, aparece lo estético y aparece lo político. El doctor Isidro Bango Torbizo, de la Universidad Complutense de Madrid, hace también esta crítica a ciertas historias del arte y dice que si nos guiáramos por ellas, hasta a Picasso o a Magritte, los estaríamos analizando con ojos renacentistas. Y yo agrego, entonces no se los puede, hay que pensarlos como se los piensa a estos pintores, ejecutores medievales. Insisto, sin lugar a dudas estoy siendo exagerada, pero es una exageración necesaria porque de no hacerlo no dejaríamos de ver como vemos, como han querido que veamos, como hemos decidido obedecer en la visión de las obras de arte y de otras problemáticas. Aquí puse en relación que en apariencia no tiene nada que ver, pero acá hay una mujer con el niño, hay una mujer con el niño. ¿A qué se le da importancia? ¿Qué es lo que se jerarquiza? Como en el románico, lo jerarquizado está delante. Y lo otro que posiblemente tendría que ver con ese dolor, con ese vacío existencial, con esas ausencias, se lo pone por detrás. Esta también es una imagen propia de Santa María de Taúl, en la Val de Boí, del románico del siglo XI. En Picasso, acá, bueno, comparto otras imágenes, me pareció interesante esta obra de 1932, Mujer con libro, y Notre-Dame d'Aujour, en Le Borde, en Occitania, también del siglo XI. En Picasso, la composición en el espacio permite entrever ciertas similitudes. Esta cosa loca y escandalosa que en un momento allá por 2018 a mí se me ocurrió, pero Internet me permitió acceder a una información sobre unas conferencias y exposiciones que precisamente en 2016 se habían llevado a cabo en el MNAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde se expusieron unas 40 obras y 21 documentos de Picasso en su relación con el románico, tras haberse instalado Picasso en el pueblo de Gósol a partir de 1934 en el Pirineo catalán. La zona del Pirineo catalán que nombramos es muy cercana a toda la arquitectura y pintura del románico. El pintor comenzó a mostrar ciertas resonancias que no son un invento entonces, ya que se dice en el museo que la obra desarrollada a partir de ese año las posee. Entonces, si yo tengo que depositar lo que fue mi intuición en una autoridad, en estas autoridades de estudios y directores de importantes museos, la perspectiva con la que leemos al románico cambia y se valora en un espacio y un tiempo diferentes. ¿Qué es lo triste? Que yo necesito, o muchos de nosotros, o vaya a saber quiénes, necesitamos de esta relación de cierta autoridad para dar autoridad a lo que puede ser nuestra intención. En el periodo románico, tal vez como en el cubismo,
la naturaleza no se dibuja, sino que se manifiesta a través del color. Cuanto más color se precisa, más aparece el dibujo, la forma, planos, que hay que relacionar entre sí. Y esos planos nos impulsan a mirar lo expresado desde variados puntos de vista. El románico nos impulsó hoy a realizar un planteo de la mirada sobre la obra de arte, de las formas, de la perspectiva, del movimiento, del volumen, del espacio, del color, etc. Como muchas de las obras del siglo XX, creó un nuevo lenguaje pictórico y estético, que implicó una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. Durante el medioevo se utilizan muchísimo los colores. La mayoría de las iglesias están pintadas con colores muy, muy vivos. Pero claro, los colores que se tenían a la mano. Y también se aplica el blanco y el negro como colores, no como base. Por lo tanto, las formas geométricas invaden las composiciones. Aquí veremos algunos ejemplos acerca de esta perspectiva filosófica signada por una búsqueda de sí, una búsqueda de la belleza humana en relación con la deseada y ausente belleza divina. Como dijimos, esas pinturas humanizan a la divinidad en sus quehaceres cotidianos, porque adquieren todas las expresiones conocidas sus rasgos, ya que son personas rodeadas de personas que unos siglos más tarde tendrán rostros conocidos, aquellas mujeres admiradas que serán las vírgenes y posiblemente algunos varones que modelarán a Cristo. Entonces, sostener que en la Edad Media solo se representa a la divinidad no sería una falacia. Aquí vemos, por ejemplo, una albañila, una mujer musulmana albañila, trabajando en la techumbre de la Catedral de Teruel, siglo XIII. A su lado, una vendedora de pan del Códice Vidal Mayor, también del siglo XIII. Comparto unas imágenes propias del conjunto románico de la Val de Boí, de San Juan de Boí, del siglo XI. Vemos que estas formas superpuestas, la utilización de los colores, las formas de las imágenes, sobre todo en esta, es bastante expresiva. Y para mí esta es la máxima expresión también en San Juan de Boí. Está sobre la puerta de entrada a la iglesia de la Val de Boí. Bien. Tercera y última parte. Vamos entonces a introducirnos en lo que es el llamado Beato de Liébana. Para introducirnos con esta ilustradora en Oende. El beato es el nombre de un monje. Había un monje en el siglo VIII que se llamaba Beato y que tiene una disputa con otro monje llamado Eterio. La disputa es sobre la cuestión cristológica del adopcionismo. Esta mal llamada herejía cristológica, sostiene que Cristo es adoptado por Dios. No es un hijo directo de Dios, sino que Dios adopta a este ser humano. De esta disputa entre el monje beato y el monje Eterio con I, me salió medio una E, surgen dos obras, al menos hasta hoy conocidas. Una es de Adoptione Christi Filii Dei, que del latín quiere decir acerca de la adopción del Hijo de Dios, y el comentario al Apocalipsis, donde se trabaja el anticristo y los falsos profetas.
En este beato de Liébana vamos a encontrar que está constituido por distintos códices. Nosotros, sobre todo, vamos a trabajar el códice de Girona, que es allí donde Ende, junto al monje Emeterio, ilustraron el beato del Apocalipsis que habíamos mostrado en aquella alfa ilustrada al inicio. Ende nace a mediados del siglo X en el norte de España y realiza esta ilustración junto a, como dijimos, al monje Emeterio. El códice de Girona está fechado en el año 975. Aquí este códice está realizado en el scriptorium del desaparecido monasterio de San Salvador de Tábara, en la provincia de Zamora. Fue ejecutado sobre pergamino. Consta de 114 miniaturas. Para algunos hablan de que es estilo mozárabe. Otros niegan esta relación porque, como es del siglo IX, pareciera ser que todavía no habría esa influencia fuerte de los mozárabes. Destacan, sí, las aportaciones bizantinas y persas, además de los elementos decorativos islámicos, en algunos casos, y la expresividad del arte primitivo hispánico. El códice de Girona se conserva en la catedral de la misma ciudad, Girona. Aquí vemos la imagen ilustrada por Ende de los apóstoles del siglo X. Y al lado vamos a ver algo que vamos a llamar mapamundi. Ahora bien, ¿qué pasa con estos beatos y con este mapamundi de Tábara? La misión evangelizadora de los apóstoles va a ser quien anteceda a la imagen del mapamundi. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver cómo ese mapamundi expresa, obviamente, el mundo conocido y el lugar que se le ha otorgado a cada uno de los apóstoles para que lo proteja. El mapamundi es visto así, no sé, posiblemente muchos, como nos pasó a nosotros al inicio, y acá está Daniel, que fue quien lo trabajó mucho a este mapamundi, Daniel Lombardo. Estamos acostumbrados a ubicarnos norte, sur, este, oeste. Este mapamundi está orientado al este. Lo que está acá arriba es el este, o sea que para nuestra mentalidad acostumbrada a otras cosas, nos tendríamos que girar para poder verlo. Aparecen Adán y Eva, los posibles cursos del río Nilo, el río Jordán, el Danubio, Capadocia, Mesopotamia, Golfo Arábigo, la tierra de las Amazonas, dicen algunos, templos cristianos. Y aquí está el mar Mediterráneo, que en este caso corre de este a oeste. Y el río Nilo, que va de norte a sur. El Mar Rojo como límite de lo conocido, las zonas cálidas marcadas con rojo, el fuego separando Asia de África, rodeado de mar. La forma cuadrangular es tomada de las Escrituras, es tomada tanto del Génesis como del Apocalipsis. En el mar, acá no se ve muy bien, se encuentran trirremes, peces, monstruos marinos, cangrejos gigantes, un hombre que está aquí dentro de un pez que podría ser Jonás, islas cuadradas,
rectangulares de color ocre. Pero si paso a esta figura, se puede leer con cierta claridad, y esta figura sí está ubicada a como nosotros tenemos nuestra mente ubicada, como tenemos nuestro mapa acomodado en nuestra mente. Y aquí podemos ver lo que señalábamos: Adán y Eva, custodiados por la serpiente, Arabia, Mar Negro, Mar Egeo, el Danubio con sus afluentes, Grecia, Italia. Y si ajustamos un poco nuestra imaginación, nos damos cuenta que esta es Italia, que acá está la Galia y que esto es España. Cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a Libia, a Egipto, al Mar Rojo. Lo dejo unos segunditos para que se vislumbre. Como decíamos, Ende dibuja este mapa del mundo conocido, teniendo en cuenta el relato bíblico del Génesis y del Apocalipsis. Hay otra figura de otro, no tomé más, Daniel, no te asustes, de otro de los mapamundis, en este caso el Beato de Burgo de Osma, del siglo XI. Vemos que se mantiene lo que habíamos comentado con anterioridad, y en cada región del mundo vemos la cabeza de un apóstol, a quien le fue encomendada, como decíamos antes, la evangelización. ¿Por qué se llama orbe? Porque la Tierra es el centro que está equidistante del círculo del mar que la rodea, y es semejante a una rueda. Siempre van a aparecer Adán y Eva como símbolos de la creación. Esta es otra figura muy interesante, tomé alguna nada más, porque hay muchas más, de la mujer sobre la bestia roja, también ilustrada por Ende en el Beato de Girona. La imagen de la mujer es la imagen de la ramera de Babilonia, según el relato de Apocalipsis 17:3-6. La mujer vestida de púrpura, sentada sobre la bestia, portando en su mano una copa de oro. Esta copa de oro, según el relato, está llena de abominaciones e impurezas de su fornicación. No podemos verlo, pero afortunadamente, como les mostré al inicio, al ver el libro, en la frente lleva escrito el nombre Misterio. Y eso es lo que nos deja a nosotros, el misterio. La mujer como ejercicio filosófico del conocimiento de sí. La mujer en la Edad Media expresa el arte de dar formas y colores a la irrepresentable divinidad, por medio del tejido, como vemos aquí, del bordado, de quehaceres cotidianos, utilitarios, y también por medio del dibujo y la pintura. Pero no solamente expresa a ella. Históricamente, lamentablemente, las mujeres no han ayudado a construir el mito del artista ni de su obra, ni tampoco el mito del genio. Pero en un texto de Cayo Plinio II, de Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, habla de la invención de la pintura. Plinio el Viejo nace en el 23 y muere en el año 79. Estamos hablando del siglo I. Y dice que la pintura... Perdón, hay unos micrófonos abiertos que hacen eco.
Por favor, si pueden mutear los micrófonos. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, no te escuchan. Hernán, tenés el micrófono abierto. Bueno, no sé si se escucha. Estábamos diciendo que a las mujeres no se las ha considerado como artistas o como genios de la pintura. No obstante, por favor, mutear el micrófono. Gracias. Gracias, Adriana. No obstante ello, en un libro de Cayo Plinio II, Plinio el Viejo, del siglo I, Historia Natural, habla de la invención de la pintura y dice que se le debe a la hija de Butades Siquionius, quien, enamorada de un joven, tomó arcilla seca, trazó sobre una pared los contornos del perfil del amado. Claro, evidentemente parece ser que Plinio no había estado en ninguna de estas cuevas donde encontramos otro tipo de pinturas. Pero al menos él le da cierto genio a estas mujeres. Entonces, estas mujeres copistas e iluminadoras como Ende, María Elísaba, Teresa Díez, no solo eran religiosas, sino también laicas, letradas, como dijimos al inicio, conocedoras del latín. Por ejemplo, en la Catedral de Vic encontramos documentos de comienzos del siglo XI de Gilsa y su hija Alba, ambas gramáticas que han escrito algunos documentos. Aquí vemos la estola de San Narciso, tejida y bordada por la abadesa María de Santa María de las Puellas, de la parroquia de San Feliu de Girona, del siglo X. Otra de las formas de la firma es, por ejemplo, en este caso, que dice: recuerda, amigo, María me hizo, quien lleve esta estola encima, que tome por mí a fin de que tenga a Dios como ayuda. O sea, las formas que tenían estas mujeres de firmar sus obras. Aquí vemos un tapiz románico de la Creación, también siglo XI, de la Catedral de Girona. También es una foto personal. Lo que es llamativo es que en el centro tiene a un Cristo muy joven, también hecho por una mujer, no sabemos quién. Elísaba, firmó el llamado pendón de San Otón, que procede de la Seu d'Urgell, y como sello, conservado en el Museo de la Indumentaria de Barcelona, se lee Elísaba me fecit. Con este Elísaba me fecit, Teresa Díez me fecit, también surge otro interrogante. Algunos autores consideran que ese me fecit corresponde a un mecenazgo, como que Elísaba o Teresa Díez tenían el dinero suficiente como para pedir que realizaran las obras. Con esto ya concluimos. Aquí se ve en el Beato de Fernando I y Doña Sancha un arca de Noé. Luego tenemos el bautismo de Cristo, también iluminación de Ende y Emeterio. Ende, la palmera de los justos. El fin del mundo, también ilustrado por Ende en el Beatus de Girona. La mujer y el dragón, que es muy conocido esta expresión apocalíptica. Otro mapamundi del Beato de San Andrés de Arroyo, que es de Fernando III y que está hecho en Valladolid. La mujer vestida de sol. Y
esto que decíamos de Elizabeth, que como firmó Elizabeth Mefekit. En el caso de Teresa Díez, que permite reconstruir la vida de Santa Catalina de Alejandría, subraya la fortaleza de esta mujer ante lo que hoy entenderíamos como poder patriarcal, el saber y la mediación femenina. Lamentablemente, sus obras sufrieron grandes pérdidas durante el siglo XVIII a causa de la modificación del espacio, la apertura de puertas. ¿Por qué? Porque Teresa Díez pintaba directamente en las paredes. Entonces, esas aperturas de puertas, la instalación de retablos, generalmente barrocos, relicarios, órganos, generaron mutilaciones que afectaron sobre todo a la parte superior. La parte conservada lo ha sido gracias a la protección que le ofreció la sillería del coro. Entonces aquí tenemos, esto se encuentra en Santa Clara de Toro, en Zamora. Esta es una imagen de la pintura de Teresa Díez, Ciclo de Jesús, Adoración de los Magos. También, bueno, tenemos a muchas otras, Violante Algarabí, Caterina Fuster, Orosia, Engracia, en fin. A medida que vamos hallando nombres de mujeres artistas, deducimos que hubo muchas más anónimas, ocultas, enmascaradas, o que la historia puede ir descubriendo. Mujeres y varones en lucha por encontrar el propio modo de ser en esta vida. Tal vez sea un infructuoso intento por dilucidar la posibilidad o imposibilidad del conocimiento de sí a través de las distintas expresiones estéticas. Si nosotros prestamos atención a las imágenes que estuvimos revisando hasta el momento, vamos a ver cómo ya va a cambiar esa pintura, ese modo de dibujar. Nos encontramos en Estrasburgo esta imagen, la blancura del alma. Aquí ya vemos que las formas de la mujer, esto es del siglo XV, ya son formas redondeadas, el ideal de esa mujer, una mujer con un espejo, el espejo indica vanidad, ya es mucho más bucólico el fondo, ya empiezan a aparecer otras formas, otras imágenes, otras redondeces. Y es así como vamos ignorando aquello que estas mujeres han observado y reproduciendo conceptos, como decíamos antes, sin esas dudas, replanteos, conceptos que se van petrificando y transformando en verdades absolutas. Las expresiones artísticas en todas las épocas poseen un discurso que indica cómo se veían estas mujeres y cómo se deseaba que las vieran. La ocultación de su inteligencia colabora en que continuemos hoy, en algunos casos, sin mencionarlas. Las poses en la mujer, en sus desnudos posteriores a este periodo, pero sí hubo desnudos en el periodo medieval. Por ejemplo, hay una expresión de Susana y los viejos, donde Susana aparece desnuda y es del siglo XII. Están pensados para que ella sea contemplada, generalmente por el varón, convocando a los sentidos corporales, sobre todo la vista, y así despertar los otros sentidos. En las imágenes encontramos muchas que expresan homosexualidad y travestismo, pero este ya es un tema para otro posible encuentro. Muchísimas gracias. Quiero dejar de compartir, pero no sé cómo hacer ahora. No importa, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por estos inconvenientes que hemos tenido que han retrasado un poco la exposición. No hay problema porque es, digamos que es algo habitual en estas épocas donde la virtualidad a veces nos juega una mala pasada.
Sí, Abrimos un espacio acá de está. preguntas, comentarios, es decir, todo aquello que ustedes quieran expresar. Así que adelante, los escuchamos. Muchas gracias a las personas que han puesto aquí sus comentarios. Gracias, Gladys. Te hago una pregunta yo entonces para comenzar. Sí. Susana, ¿encontraste documentos escritos con respecto a algunas de estas mujeres? Por ejemplo, vos nombraste a Ende, es decir, que haya quedado, además de las referencias que tenemos de ella, algún testimonio un poco más concreto. Son la firma de ella en el Códice de Girona, sobre todo eso. Después otros escritos todavía no los hemos hallado, pero estamos encontrando muchas cosas. Lo dejé, ya les muestro, por ejemplo, yo les comentaba antes de Carolina Durán, y ella acaba de publicar este libro, porque empiezan a aparecer, por ejemplo, acá es Cornelia, Clodia, Hortensia y Sulpicia, mujeres de la tardo República Romana. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy, muy profundo tratando de recuperar a estas mujeres. Sí, de mano propia no estamos encontrando esas escrituras, pero están en algunos, ahí en el Beato de Liébana, en el Códice de Girona, aparecen algunas menciones en el margen. En los márgenes algunas menciones aparecen, comentarios de ellas. Interesante, muy interesante. Sí. Muchas gracias. No, al contrario. Y ahí me preguntaba si iba a dejar el PowerPoint. Sí, y además hay, el PowerPoint no lo mostré, al final tiene la bibliografía. Susana, sí. Quería agradecerte en principio, bueno, por la charla y además porque estás haciendo un trabajo que es muy difícil de rescatar los nombres de estas mujeres que sin duda estuvieron, existieron, pero es muy difícil rescatar sus nombres. No solamente porque la cuestión de los nombres en la Edad Media es un problema tanto para hombres como para mujeres, porque lamentablemente nos han llegado muy pocos nombres, sino también por esto que vos planteabas, de que incluso en aquellos casos en donde nos ha llegado el nombre, una firma de un nombre femenino, no sabemos exactamente qué rol ha cumplido, o sea, si fue realmente la autora material de la obra, si fue quien encargó la obra, y eso tiene que ver también con el concepto de autoría en la Edad Media, que no es el mismo que manejamos hoy en día, ¿verdad? Tal cual, María Laura, sí, es así. Yo en lo personal, por eso decía esto de la subjetividad, ¿no? De cómo interpretamos, a quién le creemos, a quién tomamos como maestros. A mí me da la impresión que me fake it, o recuérdame que fui yo si llevas esta estola colgada, tiene que ver desde mi punto de vista o desde mi deseo, como lo quieras interpretar, con la persona que lo hizo, más que con un mecenazgo. Sobre todo porque me resulta más fácil pensar que esa mujer pintó, bordó, tejió, hizo todo eso, a que dio el dinero para que otra persona lo hiciera. Pero es muy subjetivo esto, ¿eh? Claro. Sí, sin duda. Sí, Daniel, viste que te copié, ¿eh? Pero te nombré. No, todo bien. Un honor estar no, quería agregar que la cantidad de artistas y luego mujeres firmaban como hombres. Y es otra forma de visibilización en el arte y de la mujer. Sí, tal cual. Esto que dice Daniel es otra cuestión. Lo que pasa es que por eso yo al inicio decía que hay que distinguir en periodos y espacios.
porque muchas mujeres firmaban como varones en todos los periodos, pero mucho más después del siglo XII. Tal vez en estos siglos y en estas mujeres tardoantiguas, medievales de los primeros siglos, no se daba tanto esto, porque algunos sellos se encuentran, algunos, hay que buscarlos con lupa, ¿no? Hay que ampliar mucho la figura, por eso para mí fue maravilloso cuando estaba en la en la biblioteca de la Universidad de Barcelona y me encuentro ahí una copia, que es esa foto que les puse del Beato de Liébana. Y ahí se distingue un poco mejor estas cuestiones. Pero sí es cierto que algunas firmaban, sí, como varones, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, Gladys, Sí. pero no se la escucha. Sí. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, Ahora Gladys. sí. Buenas tardes. Yo soy ¿Qué Gladys tal? Guisado, vengo de la Universidad Nacional de Cuyo. Enseño Ah. literatura medieval española y me interesan siempre mucho las mujeres y soy una desconocedora de todo lo que han podido compartir hoy, he aprendido mucho. Y lo que sí hay elementos que son comunes. Por ejemplo, lo que recién decía Daniel de la invisibilización de las mujeres. Lo mismo pasa en literatura. Si nosotros pensamos que el primer texto que tenemos escrito en la península ibérica es el de Egeria, de la peregrinación a los lugares santos, Sí. eso retrotraería nuestra literatura, si bien escrita en latín vulgar, al siglo IV. Exacto. Nosotros hacemos la literatura, ¿no es cierto? La hacemos nacer a partir de las glosas emilianenses, que recién cuando Susana comentaba esos pequeños textitos a las orillas de los textos, a mí me hacía acordar este texto que trae los primeros balbuceos del castellano, de lo que va a ser nuestra lengua, y que hacemos nosotros nacer nuestra literatura con Gonzalo de Berceo, por ejemplo, o con el poema de Mío Cid. Pero mujeres que escriben recién va a ser a partir del siglo XIV-XV con Leonor López de Córdoba, que escribe en la época de la reina Isabel la Católica, la primera autobiografía, pero nos encontramos con la misma situación. Es como el doctor Germán Orduna, que era profesor de la UBA, de Literatura Medieval Española, tenía una metáfora muy bonita, y era que cuando uno se encuentra con el mundo medieval, ve como los restos de un naufragio. Sí. Y entre los restos de ese naufragio estamos las mujeres como productoras textuales, en este caso sería como productoras de artefactos culturales, como son los tapices, los bordados, tallas creo que nombraste en algún punto, ¿no? Sí. Pero también tener las mujeres como mecenas. Esas mismas problemáticas también las tenemos nosotros cuando rastreamos la presencia de las mujeres en la literatura, no solo como sujeto de los textos literarios, sino también como las mecenas. Hay muy poquita cita, por ejemplo, no sé si le suena el Marqués de Santillana. Sí, y tanto, sí. Uno de los únicos recuerdos que se tiene de una mujer mecena es cuando él recuerda a su abuelita. Dice, mi abuelita, tal persona que tenía tantos textos y en su biblioteca tal volumen al que yo he accedido y que favorecía a determinados grupos de escritores. Y esto que pasa en la literatura medieval no pasa en otras literaturas, como por ejemplo en todo lo que es la lírica trovadoresca, porque están las que se llaman trovaidorits, las trovadoras mujeres, y hay con nombre y apellido, por ejemplo Beatriz de Díaz, que sí. Es muy interesante que uno puede encontrar hasta las partituras. Sí. Entonces, sí. Cómo en cada reino, en cada región, ha sobrevivido algo, o mucho o nada. Nosotros en la península ibérica, lamentablemente, es el trabajo del naufragio, de recuperar esas pequeñísimas partichelas
como para poder establecer esa historia de la mujer y de las mujeres que ha estado invisibilizada por siglos en nuestra cultura. Sí, totalmente de acuerdo, Gladys, por eso quise comenzar hablando de Geria, de Paula, de todas estas mujeres, Melania, o sea, todas ellas que de ellas se están empezando a recuperar varios fragmentos. Afortunadamente, como bien decías, de Geria está el texto prácticamente completo. Y de otras mujeres quedan fragmentos o las citaciones, por eso nombré a Jerónimo de Estridón, nombré a Agustín de Hipona, que también las menciona, y en el caso de Gregorio de Niza, que es él quien escribe la vida de su hermana y el padecimiento y muerte. Entonces, son esas obras que son bastante interesantes, esto que vos estabas diciendo. Y yo lo que estoy tratando, que había empezado hace unos años, es de recuperar también la escritura de las mujeres musulmanas en la península ibérica, que eran unas poetas brillantes, excelentes, y de las que hay muy poco. Hay muy poco, pero algo se puede llegar a recuperar también. Sí, tal cual como vos decís. Otra de las mujeres escritoras importantes, que bueno, una de las personas que trabaja conmigo, Mariano Pacheco, por eso también el final le está trabajando sobre esta cuestión que también nombraba Daniel, de no solo firmar como mujeres, sino el travestismo en la Edad Media, de las santas travestis, no solo la papisa. Hay unos escritos donde él encuentra a 46 mujeres travestidas, ¿no? Por ejemplo. Y lo que ellas han escrito y los testimonios que han dejado acerca de esos padecimientos. Y otra mujer importantísima, escritora, no ya de la península ibérica, es Christine de Pizan. Christine de Pizan, no solo en La ciudad de las damas, sino en otro texto que, bueno, ahora yo no lo recuerdo, habla también de lo que significa ser mujer, bueno, de esto Adriana sabe bastante porque ella presentó un trabajo excelente sobre el Román de Lagos, que a mí me inspiró muchísimo y me permitió salir a buscar otras cosas, cómo ella enfrenta a Jean de Meung, Christine, y le gana en esa contienda, ¿no? Entonces, pero ella se considera una mujer escritora y vive de sus escritos. Y queda viuda con 3 hijos y mantiene a su familia con la venta de sus escritos. Puede ser, no recuerdo ahora, Lucía, sí me acuerdo de La ciudad de las damas, obviamente, pero puede ser ese, ¿eh? Sí. Gracias, Gladys, sí, coincido plenamente, sí. Por eso este trabajo de recuperarlas y por eso yo puse al inicio, sabemos también de muchos varones que pasaron por lo mismo, pero lo que pasa es que de ellos en algunos casos se habla un poco más, de las mujeres mucho menos, ¿no? Hay mucho por trabajar, hay mucho por traducir. Nosotros habíamos empezado en la Universidad de Barcelona también a hacer las traducciones de lengua romance, de varios escritos, y hay mucho trabajo por hacer, sí. También otra cosa que ahora me estaba recordando, porque hay mucha obra en bibliotecas privadas. Hay personas que ni siquiera saben lo que tienen en sus bibliotecas. Y por ahí tienen estas obras, hubo obras que aparecieron en 1800, al inicio de 1900, de gente que por ahí las sacó a la calle, sacó libros a la calle, o los regaló, o los cedió después a una biblioteca, y así se encontraron algunas obras. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
¿Puedo hacer una pregunta nada más? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Susana, ¿podrías repetir el nombre del escritor que escribió la historia de su hermana, que no llegué a anotarlo? Gregorio de Niza. Muchas gracias. Esa No, era la al consulta. contrario, Diego. Sí, Gregorio de Niza. Bueno, ¿algún comentario? Quedaron como con Margarita Poret anonadados. Exactamente. ¿O Bueno, no? el anonadamiento del que habla Exacto. Margarita. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo que nos queda es agradecerle a Susana, es decir, por la charla, sumamente interesante, esto de recuperar las voces de las mujeres, y agradecerles también a los participantes, es decir, que se han interesado por el tema, que se han inscrito, y que bueno, esperamos esto poderlo repetir, abarcando otros temas, teniendo una mirada amplia sobre aspectos de la Edad Media que en general no aparecen en la currícula, pero que sí nos van a dar una visión mucho más clara y más compleja de este periodo. Susana, nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por habernos dado esta charla, y bueno, y no me queda más que saludarlos a todos ustedes y convocarlos para cualquier otro momento. Nosotros haremos la publicidad y bueno, y están todos invitados. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Yo también quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este momento y sobre todo a vos por haberme invitado para abrir este ciclo y fundamentalmente si sirvió para mostrar que la Edad Media es lo que se dice, pero también fue otra cosa muy diferente y mucho más profunda de lo que suele decirse, bueno, me siento más que feliz. Muchas gracias a todas las personas y un abrazo gigante y gracias, Adriana, mil gracias. Gracias a vos. Bueno, Bueno, buenas muchas tardes gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, Hasta gracias. luego. No, muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, Chao, muchas Gracias. gracias. María Laura.